Buenos días a todos. Segundo día de novedades, segundo y último. Y en el día de hoy, estos son los puntos que vamos a tratar. Empezaremos con las novedades acerca de los dibujos, de los planos. Junto con ello, las novedades de MVD. Tenemos también novedades en PDM, novedades en la importación de archivos. Esto veremos un poco más adelante sobre qué trata. Tenemos novedades en DraftSite, en el 2D. Y por último, novedades en Electrical. Empezamos entonces con las novedades en dibujos, que tenemos muchas cosas interesantes también relacionadas con la IA. Para empezar, los dibujos autogenerados que se empezaron a implementar en algunas actualizaciones de la 2025, ahora estarán plenamente implementados en el 2026 y nos permitirán realizar tareas iniciales de dibujo de manera totalmente automatizada. Esto lo veremos en el vídeo, pero es una herramienta muy interesante. Es muy útil sobre todo para la hora de procesar lotes grandes de dibujos. También se ha mejorado la funcionalidad de las líneas magnéticas para anotaciones, ya que antes solo podían soportar globos y ahora podremos organizar la alineación inteligente de las anotaciones, tanto para notas, soldadura, acabado superficial, símbolos de tolerancia geométrica y demás. También podemos ahora romper las líneas de cota, un tema bastante interesante para la claridad de los dibujos. Se ve muy bien en el vídeo también, como lo veremos a continuación. En el tema de la tolerancia geométrica, ahora podemos añadir textos personalizados en los marcos de los mismos y esto nos da mayor flexibilidad a la hora de hacer etiquetados cuando utilizamos este tipo de tolerancias. Los indicadores de acabado superficial ahora cumplen la norma ISO 21920-1 y bueno, siempre vienen a estar actualizados. Como podemos ver, a la hora de estar trabajando con piezas, podemos seleccionar autogenerar dibujos para una o varias y nos hará en cadena todos los planos. Evidentemente, quizás con piezas muy complejas no es tan avanzado, pero bueno, estas son piezas tampoco tan simples que están acotadas prácticamente. Esto al final soluciona un montón de problemas y ahorra un montonazo de tiempo a la hora de procesar dibujos. Respecto a las líneas magnéticas, como siempre, podemos dibujarlas para globos, pero ahora también podremos enganchar otro tipo de notas. Ayuda un montón a la claridad y a la legibilidad de nuestros planos. Como os comentaba, ahora podemos romper las líneas de cota. Vemos aquí que se superponen un montón y queda bastante sucio. Pero como podéis ver, con un simple clic podemos conseguir que la claridad del dibujo mejore un montón. Incluso si movemos las cotas, las roturas se mueven con ellas para asegurar una mejor visualización. Como os comentaba, tenemos también texto personalizado en la tolerancia geométrica, donde con un simple clic, y como podéis ver en uno de esos cuadrados con cruz, podemos añadir un texto, el que queramos. Como comentaba, los indicadores de acabado superficial ahora cumplen con la nueva norma, solo tendríamos que dirigirnos a la configuración y seleccionarla. Como hemos visto en piezas y ensamblajes también, a lo largo de la 2025 se fueron añadiendo algunas opciones que serán plenamente efectivas a partir de la versión 2026. Entre ellas se encuentran la opción de aplanar la lista de materiales,
También se ha añadido a la pantalla de filtrado de lista de materiales la opción de ligar a las estados de visualización las listas de materiales. Y también se ha agregado la tabla de familia, la cual nos va a permitir visualizar con más facilidad las propiedades o configuración de las distintas piezas y ensamblajes. Como podemos ver, aquí tenemos el ensamblaje 5 que tiene 2 piezas y podemos seleccionar sencillamente, aplanar esta lista de materiales y que aparezcan por separado la cantidad de cada uno. Bastante útil. También podemos ligar a un estado de visualización, por ejemplo, cambiándolo a este. Podríamos generar una lista de materiales y seleccionando la configuración, podríamos ligarlo al estado de visualización, seleccionando, por ejemplo, el que tenemos en la vista isométrica. Con las tablas de familia tenemos, por ejemplo, varias configuraciones y a la hora de insertar una tabla podríamos insertar una tabla de familia. Esta tabla de familia nos permitiría controlar estas configuraciones para la misma familia y veríamos todas las configuraciones y todos sus valores. Ahora también se nos permite mostrar expresiones, lo que quiere decir que podemos, dentro de, por ejemplo, el formato de hoja, con un sencillo clic, cambiar entre ver las propiedades y las expresiones que hacen llamada a estas propiedades. Lo veremos en el vídeo. También en las tablas de revisión se nos permite bloquear la primera fila. Como podéis ver aquí, en el formato de hoja, vemos varias propiedades que están escritas, algunas vacías porque todavía no han sido definidas. Pero con un sencillo clic podemos ver cuáles son las propiedades a las que está siendo hecha la referencia. También con las tablas de revisión podemos bloquear la primera fila. Por ejemplo, permitiéndonos ver solo la primera y la última fila, o la cantidad que nosotros veamos conveniente. Desde opciones podríamos cambiar esta configuración. Bueno, acabaríamos así con las novedades de dibujos y pasaríamos a las novedades en MVD, que también hay un par de novedades bastante interesantes. Por ejemplo, ahora podemos ocultar y mostrar selectivamente las dimensiones en 3D, bastante útil porque hasta ahora había que ocultar todas o mostrar todas. Esto aumenta muchísimo la claridad de lectura y más ahora que hay más gente que lee directamente las piezas en 3D. También se añade la opción de filtrar en el árbol de operaciones por anotaciones, ya sea de radio o de longitud o de tolerancias geométricas, por ejemplo. Esto lo veremos también en los vídeos. Como podéis ver, con unos simples clics podemos seleccionar las cotas que queremos ocultar y igual de sencillamente podemos volver a mostrarlas. Podemos ahora también filtrar las anotaciones, como os comentaba, desde el árbol de operaciones. Por ejemplo, radios, posiciones y demás. Vale, estas serían las breves pero interesantes novedades en MVD y pasaríamos ya a PDM. Tenemos novedades en cuanto a las búsquedas, como vemos en esta diapositiva. Novedades en la transferencia de propiedad de los archivos. En cuanto a la propiedad revisión, podemos ahora visualizarla en Contiene y en dónde se utiliza.
en la vista previa de los steps y para Solid, en los permisos de las carpetas, en las tareas en cuanto a las conversiones de los archivos y en los flujos de trabajo. Vamos a empezar con el tema de las búsquedas. La interfaz de búsqueda integrada ahora cuenta con un botón dividido. El primer botón inicia la última búsqueda realizada, mientras que el segundo botón te da acceso a las búsquedas de tarjetas, favoritos y herramientas de búsqueda. Seguimos con las búsquedas. Se han mejorado las búsquedas de favoritos con un mayor control por parte del usuario. La nueva opción para desactivar ejecutar búsqueda favorita al cargar evita la ejecución automática cuando se cargan las búsquedas favoritas, lo que permite a los usuarios modificar los parámetros antes de ejecutar las búsquedas. Podemos cargar ciertos criterios de búsqueda sin ejecutarlos inmediatamente y después modificar los parámetros antes de ejecutar el comando. Y para terminar con el tema de las búsquedas, se han ampliado las capacidades de búsqueda para los controles de tarjetas de búsqueda. Ahora podemos elegir si queremos buscar el valor exacto o seleccionar esta opción y que nos busque la combinación donde está ese valor. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hemos buscado este valor y no es exactamente el resultado que tenemos, no es exactamente este valor. Pasamos con la transferencia de propiedad. Con esta novedad podemos, desde diferentes equipos y en diferentes usuarios, trabajar en un archivo, sin registrar los archivos en el almacén, ya que asumen la propiedad mediante transferir la propiedad. Por ejemplo, si hemos traído un archivo y lo hemos modificado y guardado en un equipo, puede otra persona iniciar sesión en un segundo equipo, transferir la propiedad del archivo y empezar a trabajar en él. En cuanto a la propiedad de revisión, como vemos ahora, si vamos a la pestaña de Contiene, podemos visualizar esta propiedad también. Y lo mismo en la ventana de dónde se utiliza. Esto es para que sea de una forma más visual. En cuanto a los steps y para Solid, ahora podemos previsualizarlos en la ventana de previsualización de PDM. Podemos modificar también y limitar los permisos de solo lectura en cuanto a las subcarpetas. Si vamos a la administración y vamos a la ruta en la que queremos restringir el acceso, podemos seleccionar estas dos opciones. Poder ver las carpetas para navegar a esta subcarpeta con los archivos de lectura y archivos de lectura. Y entonces ahora, si vamos a la ruta que hemos modificado, podríamos ver únicamente las carpetas necesarias con permiso de solo lectura de estos archivos. En este caso, pues estos dos PDFs. En el caso de las tareas, los archivos de salida SAT ahora son compatibles con la versión 33, mientras que la salida de archivos para Solid se amplía a la versión 35.1. Aparte de esto, también hay más compatibilidades de los formatos con las tareas. En cuanto al flujo, introduce funciones de archivado y desarchivado. Los administradores pueden archivar los flujos de trabajo existentes para retirarlos, pero manteniendo siempre la posibilidad de restaurarlos cuando sea necesario. Seguimos con más novedades de PDM. En este caso, se ha añadido que en las propiedades de categoría, por defecto, nos aparezca la ruta de archivo. Por otro lado, podemos también advertir al usuario de que ya ha iniciado sesión en la administración en otro equipo.
tenemos la opción de vista previa de imágenes para archivos CAD que permite ahorrar tiempo al mostrar solo miniaturas para más formatos CAD. En cuanto a las variables del sistema, están disponibles la ID hexadecimal y la ruta de servidor de archivado. Y por último, podemos elegir los archivos que queremos actualizar con el archivo CSV, sobreescribir la última versión con la revisión y añadir prefijo y sufijo al nombre del archivo del registro. Vale, también tenemos novedades en importación, bastante interesantes, si he de decir. Tenemos la opción ahora de importar modelos en segundo plano. Antes esto no era posible, tendríamos que esperar a que terminase de importar, por ejemplo, un archivo STEP o IGES interrumpiendo el flujo, y ahora podremos crear una cola en segundo plano que nos facilite bastante el trabajo de añadir nuevos archivos sin tenernos parados. También se han mejorado los filtros de selección, se ha añadido la opción de filtrar características y filtrar componentes que veremos más adelante en el vídeo. También podemos seleccionar cuerpos por tamaño, que es ideal para limpiar la geometría, y también podemos seleccionarlos por volumen, es decir, seleccionar todo lo que esté dentro de un volumen que hemos seleccionado. También nos aparece un nuevo icono cada vez que tenemos un nuevo mensaje que hemos descartado. Y se ha mejorado el rendimiento de la reconstrucción para funciones complejas. El importador de fondo, como os comentaba, es bastante sencillo. Clicamos para importar un modelo y añadimos nuestros archivos. Estos seguirán importando en segundo plano mientras nosotros seguimos trabajando. Los filtros de selección, como os comentaba, podemos filtrar por componentes, lo que nos permite seleccionar componentes completos de primer orden. Y también podemos seleccionar por operación. Por ejemplo, aquí todos los redondeos de la pieza. También podemos, como os comentaba, seleccionar cuerpos por tamaño. Y nos diría cuál es el porcentaje del tamaño total del producto. Incluso después de seleccionar por tamaño, podríamos seleccionar por volumen. Y aquí definir cuál sería ese volumen en el que seleccionaríamos todos los componentes. Cuando descartemos mensajes, a partir de ahora nos aparecerá este nuevo icono, donde podremos chequear los mensajes que han sido ignorados. El rendimiento de la reconstrucción, como os comentaba, ha mejorado en gran medida. Podéis comprobar que un archivo que antes tardaba 30 segundos en abrirse, ahora tarda 20. Una mejora de hasta el 30%. También tenemos novedades. Entre ellas están la interfaz simplificada de usuario en SolidWorks, la cual nos permite con un botón simplificar la visualización de los menús. Y también tenemos el mensaje de desplazamientos de componentes, el cual nos avisa si ha habido un desplazamiento de componente para poder ponerle remedio y no lamentar estos errores más tarde. La interfaz simplificada es relativamente fácil de activar. Solo hay que ir a ver, espacio de trabajo, interfaz simplificada. Como podéis ver, tanto las pestañas como el árbol de operaciones se ha simplificado en gran medida, añadiendo claridad a nuestra pantalla. También aparece ahora el nuevo mensaje de error o de advertencia cuando vemos un componente. Como podéis comprobar, nos avisa de que esto ha sucedido y nos pregunta si queremos deshacer este cambio. También cambios muy interesantes en el modo offline. Ahora, trabajando con el SolidWorks Connected, no es necesario estar conectado a Internet.
tanto si queremos abrirlo y no disponemos de conexión a Internet, como si estamos trabajando y esta conexión falla. También nos permite cambiar la vista del árbol. Esto lo veremos en el vídeo. Pongamos que estamos trabajando y por lo que sea, después de hacer algunos cambios a la pieza, cuando vamos a guardar, no hay conexión. ¿Qué haríamos? Pues bueno, intentaríamos guardar con normalidad dentro de la plataforma, pero nos avisaría que no es posible y podemos elegir trabajar localmente. Esto es muy útil a la hora de no perder progresos significativos por un simple fallo de red. Dentro del modo planificado también, como comentaba, podemos intentar iniciar el SolidWorks Connected y no nos dejaría. Ahora sí que podemos conectarnos sin conexión. Ahora también con un simple clic derecho podemos seleccionar la visualización dentro del árbol, pudiendo cambiar varias opciones. Vale, y pasamos ahora con el 2D, con DraftSite. Aquí tenemos novedades en cuanto a la página de inicio, a las Power Tools, en las ventanas flotantes, en las expresiones en cadena, en los patrones de cinta, en las cintas degradadas, a la hora de adjuntar los archivos ECW y en el módulo BIM. Entonces vamos a ir viendo ejemplo a ejemplo. Empezamos con la página de inicio. Como veis, añadida ahora esta página de inicio, bastante intuitiva. Podemos tener ahí nuestros archivos recientes, hacer zoom para visualizar los que nosotros queramos únicamente. Incluso pues poder buscar archivos. También podemos acceder a estas pestañas de aquí con información acerca del tema. Vamos con las Power Tools. Ahora tenemos más comandos automáticos en la paleta de Power Tools, como estamos viendo aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo de uno de estos botones, que es el que tenemos aquí para el relleno de patrón. Vale, aquí configuraríamos un poco todo. Y ya veis que clicando sobre las áreas a rellenar, pues aparecerían los nuevos patrones. Vamos con la ventana flotante. Ya la teníamos en la 2025, pero ahora podemos moverla e incluso cambiarla a otra pantalla diferente. Podemos utilizar las expresiones en cadena, como por ejemplo, en este caso que vamos a ver ahora, para añadir la ruta de un archivo. Ahí tenemos la ruta y lo que podríamos hacer es incluirla en el plano. También podemos crear y editar patrones directamente en la cinta de opciones que tenemos aquí arriba. Ya veis, directamente ajustamos las filas y las columnas desde esa zona. Y muy en la línea de esto, tenemos también el caso de los degradados y podemos aquí editarlo directamente pues desde arriba en la cinta de opciones. En cuanto al módulo BIM,
podemos importar archivos hechos en Revit, IFCs y demás, e incluso poder manipularlos y cambiarlos de altura y todo este tipo de cosas. Podemos ahora, pues eso, manipularlos. Y por último, vamos con las novedades de SolidWorks Electrical. Muchas veces necesitamos diseñar los sistemas eléctricos al mismo tiempo de los mecánicos. Y por eso, pues vamos ahora a ver cómo nos pueden ayudar estas últimas novedades de SolidWorks Electrical. Tenemos mejoras en la importación de piezas y referencias, en la inserción de conectores dinámicos, en las piezas accesorias y en la exportación de PDFs. Vamos a ir empezando con los ejemplos. Utilizando esta forma de importación, que ya la veíamos en 2024 en el tercer empaquetado, aquí teníamos que introducir el valor de cada terminal de cada circuito y además separarlos con los delimitadores adecuados. En 2025, a partir del segundo empaquetado, se mejora esta opción, esta forma de importación. Ahora se pueden introducir los valores repetidos solo una vez, como en el ejemplo que estamos viendo ahora, donde solo tengo que introducirlos una vez y vemos ahí cómo nos aparecen los valores repetidos en los máximos y en los mínimos. Ahora veremos la mejora que tenemos en la inserción de los conectores dinámicos para la versión 2026. Vamos a insertar un símbolo para el conector P1. Como novedad en el comando tenemos un botón de expansión. Esta nueva interfaz de usuario ampliada contiene los filtros de selección que nos ayudan a seleccionar los circuitos y terminales que se van a insertar con el símbolo. Esto resulta especialmente útil para conectores que contienen una gran cantidad de pines. La siguiente mejora se lanzó en 2025 en los primeros empaquetados y con esto podemos asignar piezas accesorias a los circuitos y terminales de nuestra pieza base. Basta con seleccionar la pieza, el circuito y el terminal al que se desea asignar el accesorio y a continuación hacer clic en asociar. También se puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el terminal y seleccionar el asociar. Por último, también podemos arrastrar y soltar el accesorio en el terminal o el circuito. Para verificarlo podemos insertar una etiqueta de conexión y veremos que tenemos las propiedades adicionales insertadas con nuestra etiqueta de conexión. Podemos ver en la etiqueta cuando ampliamos que tenemos nuestra terminación del cable y que indica el número de pieza del fabricante para esta terminación del cable. En cuanto a la estructura, disponemos de PDF por proyecto, libro o archivo. Una nueva opción para definir el nombre de los documentos y fórmulas con opciones para el nombre de la carpeta y el nombre del archivo. Nuestra última opción fue para la orientación. Se añadió una nueva opción para girar automáticamente los dibujos horizontales y verticales del proyecto. Vale, exportamos el PDF, aquí lo tenemos, y se puede ver que gira la orientación para los diferentes dibujos horizontales y verticales. Pues vamos con esta última novedad y vamos a echar un vistazo al dibujo y en concreto a la tabla de conectores. Podemos ahora añadir una columna a la derecha y así pues añadir las propiedades del cableado. Eso sí, tienen que estar creadas las propiedades. Actualizamos todas las tablas y este sería el resultado. Y con esto terminamos de repasar las novedades de SolidWorks 2026. Como cada año, os recordamos que esta solo es una selección que hacemos de las novedades que creemos que puedan ser más interesantes, pero aparte de estas hay más que podríais consultar.
lo dejamos aquí. Espero que os haya servido este evento de novedades. Gracias y hasta luego.